¿Cuántos de ustedes se han gozado el día de hoy en adoración, en alabanza? ¿Amén? ¿Has cantado a Dios? Un canto decía, te entrego todo lo que soy, ¿no? Y ese es lo que necesitamos hacer, entregarle todo a nuestro Dios. Y el tema de hoy tiene que ver con identidad, ¿sale? Hablando de identidad, ¿qué somos? ¿No? ¿Por qué Dios nos ha creado? ¿Por qué Dios nos ha puesto en este lugar? Hablando de identidad, ¿qué somos en Cristo? ¿No? Algo que normalmente la humanidad o el mundo entero está teniendo muchos problemas con esto, porque hay una falta de identidad y por lo mismo se están armando grupos, ¿no? Que a falta de esa identidad hacen que otros duden, ¿no? De lo que son. Hablando de todo el tema de los homosexuales, lesbianismo, ¿verdad? Y los cristianos están también en este tema incluidos, porque hay muchos cristianos que están dudando, ¿no? Y más sorprende cuando en Estados Unidos y en otros países se escucha que este problema no solamente está en la sociedad, sino que también está en las iglesias. Iglesias que se llaman ser cristianas y son con pastores homosexuales, con pastores que están pasando por todos estos temas. Entonces, vamos a continuar con este libro que el pastor inició la semana pasada, con la primera carta de Pedro, capítulo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Voy a invitar que abran sus Biblias o que prendan sus celulares. Solamente con el celular, por favor, quítale el volumen para que no estén entrando los mensajes, los WhatsApp, los Twitter y todo eso, ¿va? Primera carta de Pedro, capítulo 2. ¿Ya todos lo tenemos? ¿Amén? Dice la palabra de Dios de esta forma: por lo tanto, dejen de hacer todo lo malo. No se digan mentiras. No sean hipócritas, no sean envidiosos ni chismosos. Más bien, busquen con todo lo que sea bueno y que ayuden a su espíritu, así como los niños recién nacidos buscan ansiosamente la leche de su madre. Si lo hacen, así serán mejores cristianos y Dios los salvará. Papá querido, en esta hermosa mañana, tarde que tú nos regalas, Dios, rogamos que seas tú hablando a nuestras vidas. Padre amado, te ruego que tú seas con nosotros en este momento, donde tu Espíritu Santo, Señor, sea el que hable a nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo, Señor, no solamente mueva todo lo que hay en nuestro cerebro, en nuestra mente, sino que también, Señor, mueva todo lo que hay en nuestro corazón. Y si hay cosas que están afectando, si hay cosas que están molestando, si hay cosas que están ahí, Señor, arraigadas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos, Dios, que tú hagas libertad. Que tú provoques libertad en nuestra vida, Dios. Tu palabra, Señor, dice que solamente tú lo puedes hacer. Porque cualquiera que conoce a Cristo encuentra la libertad y la verdad. Y Padre amado, en esta mañana te rogamos para que tú hagas eso en nuestras vidas y en nuestros corazones. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ok, entonces vamos a arrancar en este momento con este tema, mi identidad. ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Va? Entonces, para poder quizás entender un poquito acerca de mi identidad, vamos a irnos al capítulo 1. ¿Sale? Lo que el pastor, solamente esto es un repasito de lo que el pastor comentó la semana pasada. Es interesante, por ejemplo, hay unos versículos antes, habla acerca de que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Fuimos rescatados del lodo del pecado en donde vivíamos.
¿no? Es interesante porque cuando nosotros hablamos de quiénes somos, tenemos que entender unos cuantos pasos de lo que Dios hizo por nosotros y para con nosotros. Entonces dice la palabra de Dios que nosotros fuimos rescatados. Versículos después dice que nosotros, ¿sí? O más bien, aquel que nos rescató, aquel que dio su vida por cada uno de nosotros, ¿sí? Para poder rescatarnos del lodo de pecado, Él dice que pagó un precio y precio de muerte, ¿sí? Jesucristo, el Hijo de Dios, aquella persona que no había muerto, tuvo que pagar un precio, ir a la cruz, ¿sí? Sin ser merecedor de esa cruz. ¿Sabías que solamente llegaban a la cruz aquellas personas que eran malhechores, aquellas personas que habían cometido homicidios, aquellas personas que eran realmente merecedores de la cruz? Ahora la pregunta es, ¿Jesús merecía eso? No. La palabra de Dios dice que Jesús fue la única persona que no cometió pecado. La única persona que siendo 100% hombre, ni un momento, en ninguna parte de la palabra de Dios vas a encontrar que Él falló en este aspecto. Por eso, aquel que te predestinó, aquel que te amó, ¿sí? Se dispuso a rescatarte. Pero cuando Él te rescató, tuvo que pagar un precio. Y ese precio fue ir a la cruz. Fíjate que después de hacer o ir por estos pasos de rescate, hablando de ese momento en que Él nos rescató, hablando de ese momento en el que Él tuvo que pagar un alto precio por nosotros, tuvo un propósito por la cual Él nos amó, te amó a ti, nos amó a cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios, versículos después, ahí el versículo 20 de la primera carta de Pedro, versículo 20, dice que Él nos purificó. Es interesante, 20:22 también habla acerca de esto, ¿no? De que Él nos rescató y pagó un precio tan alto con un propósito, y ese propósito fue santificarnos. Recordemos que en algunas partes de la Biblia encontramos que Dios dice, sean santos, ¿porque qué? Porque Él es santo. Entonces, si Él es santo, nosotros necesitamos ser santos también, ¿va? Pero fíjate algo interesante. Después de todo este proceso, por favor, adelántale ahí, por favor, una diapositiva más, porque ahí no están entendiendo nada los hermanos. Ahora sí, ¿sí? Fue rescatado, Él pagó un precio con un propósito, y el propósito es purificarnos. Pero Pedro no termina en este proceso de purificación, del alto precio y del rescate, sino que dice que Él hizo algo. ¿Para qué? Nos purificó con el propósito de que nosotros renaciéramos. Dice, porque por Él fuimos renacidos. Qué interesante, ¿verdad? Quizás en un concepto yo hubiera empezado al revés. Primero hubiera renacido, ¿no? Porque necesitaba renacer. Quizás necesitaba santificación antes de esto. Pero el proceso de Dios es, Él te vio, se enamoró de ti, te rescató de donde tú estabas, pagó un alto precio por ti, con el único propósito de santificarte para Él, para que tú ahora renazcas para Él. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí me doy a entender, hermanos? ¿No estoy hablando de herejías? La palabra de Dios lo dice acá en el capítulo 1. Y qué interesante, porque hablando de esta identidad de quién soy, ahora, hermanos, yo puedo entender que yo perdido, Él me rescata con un gran precio, con el propósito de santificarme y con el propósito de que yo renazca para Él, para vida eterna. Interesante, ¿verdad? Porque ahora sí, vuelvo a la otra pregunta. Ok, hablando de mi identidad, ¿quién soy?
Pero la pregunta es, ahora, sabiendo de quién soy en Jesús, necesito saber qué voy a hacer, ¿no? Y es por eso que el tema de hoy vamos a tocar 3 puntos. Hablando de esto, de que qué estoy haciendo. Ya sé quién soy. Ahora, ¿qué estoy haciendo yo? Sabiendo acerca de mi identidad. Y vamos a hablar de mi decisión, de su declaración y de mi deber. ¿Sí? Vamos a tocar estos versículos y espero que ahora sí que sea lo más claro posible para que todos podamos entender este concepto. Mi decisión, capítulo 2, versículos 1 al 7. Hablando de su declaración, hablando del 2, capítulo 2, versículo 8 al 10. Pero mi deber, hablando del 2, del 11 al final del versículo. Amén. Ok, vamos, dice ahí en hablando acerca de mi decisión, versículos 2 y 7. Dice la palabra de Dios de esta forma: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, ¿no qué? Para que por ella crezcáis para salvación. Es interesantísimo esta frase que continúa aquí. No sé si en tu Biblia viene con esta versión, Reina Valera, o cualquier otra versión, está también apoyada a esto. Y dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¡Wow! Es impresionante lo que dice acá Pedro. Si habéis gustado la benignidad del Señor. Si tú, hermano, hermana, gustaste de la benignidad del Señor, del favor de Dios, de esa bondad de Dios, entonces tenemos que entender esto. Cuando dice acá, desechando pues toda, ¿qué? Toda malicia. Fíjate que esta palabra desechar provoca una acción, ¿sí? Esa acción te tiene que mover a hacer algo, ¿va? Dice, la acción de desechar implica arrojar lejos, soltar, abandonar, ¿sí? Abandonar de forma definitiva una conducta dañina. ¡Wow! Volvemos al significado de desechar, ¿sale? Pedro, en este capítulo, primer capítulo nos dice lo que somos, ¿sí? Somos rescatados, Jesús paga un precio, me busca para santificación y me hace renacer en Jesucristo. Con el propósito de que tú y yo ahora podamos tener la capacidad de desechar. ¿Qué tenemos que desechar? Malicia. Pregunta, hermano, ¿hay malicias en tu corazón? Todo engaño, y fíjate que no dice nada más engaño, dice todo engaño. En el latín, en el hebreo, en el español, en el inglés, cuando uno dice todo, es todo. No hay otra raíz de esta palabra hablando de todo. Cuando acá Pedro dice que nosotros aprendamos a desechar toda malicia y todo engaño, la pregunta que yo me tengo que hacer es, ¿será que yo vivo engañado? ¿Qué engaño puede haber en mi vida, hermanos? Por acá, ¿qué tipo de engaños puede haber en mi vida? Ya sea espiritual o ya sea algo que digas, no tiene nada que ver con lo espiritual. Pero ¿estás de acuerdo que vivimos muchas veces muchos tipos de engaños? ¿Sí? Porque de eso se trata, de que cuando nosotros renacemos en Cristo, tenemos que decidir desechar todo lo que me contamina. Hablando de la malicia, hablando del engaño, de la hipocresía, de la envidia, de las chismes, que serían las distracciones,
dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿No? Es interesante, por ejemplo, Efesios capítulo 4, versículo 31, pide quitar de en medio, dice, la amargura, el enojo, la malicia, para ser bondadosos. ¿Te das cuenta, hermano, que cuando nosotros aprendemos a desechar, vamos a ser mejores personas? ¿Sí? Tenemos que aprender a desechar, porque Pablo en la carta de Efesios, le está pidiendo a la iglesia que aprendamos a desechar amargura, enojo, malicia, para que nos mostremos bondadosos. Santiago, la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 21, habla de que nosotros debemos desechar la inmundicia y la malicia para recibir con mansedumbre la palabra. He aquí, hermano, cuando tú no puedes entender de la palabra. He aquí, hermanos, cuando tú no puedes comprender la palabra de Dios, cuando no tienes ganas de leer la palabra de Dios, cuando ni siquiera se te pasa en la mente de querer abrir la palabra de Dios, hay una sola respuesta a esto. Porque probablemente en nuestro corazón haya inmundicia. Quizás en nuestro corazón haya malicia. Porque lo que estorba que nosotros podamos entender y podamos amar este libro es que nuestro corazón esté sucio. Por eso Pedro dice que nosotros debemos desechar la malicia, ¿sí? El engaño. Tenemos que aprender a desechar, no solamente aprender a decidir qué desechar y qué no desechar, ¿sí? Es una decisión personal. Es algo que tú tienes que decidir. Yo no puedo decidir por ti. Por más que nosotros hablemos en el púlpito, por más que el pastor te insista y haga discipulados en tu casa y haga discipulados acá en la iglesia, tú decides qué desechar. Nadie más lo puede hacer por ti. Jesús ya lo hizo una vez y para siempre, clavado en aquella cruz. Él lo hizo, pero en la vida diaria de cada uno de nosotros tenemos que decidir qué desechar y qué dejar en nuestras vidas. Es lo mismo que las amistades, ¿verdad? ¿A cuántos de ustedes les gusta, hermanos, tener un amigo que sea peleonero, que sea gritón, que sea maloliente? ¿Les gusta tener amistades como eso? ¿Sí? De mí no van a estar hablando, ¿eh? De mí van a ser amigos. ¿Va? Pero a nadie nos gusta, hermano. Entonces, ¿qué hago? Yo decido quiénes van a ser mis amistades. Y voy a buscar una persona que sea bondadosa, generosa, buen consejero, amable, amigable. Porque yo decido y yo tengo la capacidad de decidir quiénes van a ser mis amistades. De la misma forma, hermanos, cada uno de nosotros decidimos qué guardar en nuestro corazón. Si guardamos malicia, si guardamos engaños, si guardamos hipocresía, si guardamos cosas malas en nuestros corazones, todo eso va a ir afectando en nuestra vida y nuestra identidad va a ser afectada. Nuestra identidad va a ser afectada. Porque cuando todas esas cosas están siendo resaltables en mi corazón, en mi vida diaria, eso está diciendo que quizás no fui rescatado, que quizás alguien todavía no pagó un precio por mí y que quizás alguien todavía no está haciendo esa obra maravillosa de santificación en mí y quizás aún no he renacido para Jesucristo. ¿Te das cuenta? Por eso, hermano, necesitamos examinarnos, necesitamos enamorarnos de Dios. Y sí me gustaría preguntar cuántos dicen amén a esto. ¿Amén? ¿Te quieres enamorar de Dios? ¿Te quieres enamorar de Jesucristo? Porque nos hace falta enamorarnos de Dios. Fíjate que la palabra malicia dice ahí que es una mala intención o el deseo oculto de causar daño a otra persona. También puede significar astucia, picardía o la tendencia a dudar de los demás o pensar siempre
en una forma desconfiada de alguien. Ese es el significado de malicia, una mala intención. ¿Hay esto en tu corazón? ¿Has actuado de esta forma? Si estamos actuando de esta forma, mucho ojo, porque quizás necesitamos de que Cristo haga una obra en nuestro corazón, que nos rescate de esa mala vida o en esa mala manera de vivir. Dice Pedro que no solamente desechemos la malicia, sino que dice que desechemos todo engaño. En la Biblia la palabra engaño también es traducido como astucia, fraude o doblez. Se refiere a la falsedad, a la manipulación o a la intención de engañar. Es una actitud de deshonestidad intencional. Fíjate esto, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros actuamos de esta forma intencional? ¿Sí? ¿Cuántas veces, hermanos, hemos actuado de esta forma y no nos estamos dando cuenta que lo que Pedro nos está diciendo es que Cristo, que Dios nos está pidiendo que desechemos toda maldad, todo engaño, toda malicia? Necesitamos hacer algo con nuestras vidas. Necesitamos hacer algo con nuestro actuar, ¿va? Dice más adelante que nosotros también tenemos que desechar toda hipocresía, ¿no? Esta palabra viene del griego de hipócrisis, que significa actuar o interpretar un buen papel. Ay, Dios mío, qué bonitos nos vemos cuando actuamos, ¿sí o no? ¿Sí? A ver, actores famosos de acá. ¿Quién te gusta? Actor famoso. No me digan que no saben quién. Acá, actor famoso. ¿Quién? Harrison Ford. ¿Y ese qué? ¿Quién es? A ver, dime, ¿qué hace? En La Arca Perdida. Ok, voy a verlo porque la verdad no recuerdo quién es. Pero bueno, un actor famoso más reciente, quizás más conocido. Tom Holland. A ver, ¿quién es Tom Holland? Spider-Man, ¿no? ¿Y cuántos de nosotros hemos ido a ver la película de Spider-Man? Ayer vi que unos jóvenes, bueno, como 20 jóvenes se anotaron para ir a ver Spider-Man, ¿sí o no? ¡Qué buen actor! ¿Sí? ¡Qué buen actor! Hay que aplaudirlo. Pero ¿cuántas veces nosotros, hermanos, somos actores para lo malo? ¿Cuántas veces nosotros somos actores para la malicia, para el engaño, para la hipocresía? Hermano, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Eres una bendición para mí. ¿Te diste cuenta cómo viene el hermano? ¿Te das cuenta? Pero ¿saben qué? Toda la semana me hartó este brother. Ya no lo soporto. Pero cuando lo ves de frente y le dices, wow, hermano, fue una bendición el ministerio que hiciste esta semana, ¿eh? Trabajaste mucho con los niños, ¿no? Estuviste acá, estuviste allá, hiciste muchas cosas. Hipocresía. Definición oficial, según la Real Academia Española, dice, es el significado de sentimientos o conductas opuestas a la verdad. Sentimientos o conductas opuestas a la verdad. Y dice la palabra de Dios, y la verdad os hará libre. Todo lo que no tenga que ver con la verdad es falsedad. Y todo lo que tenga que ver con la falsedad es lo que daña nuestra vida, nuestro ser, nuestro andar, nuestra conducta, nuestro carácter. ¿Sí me doy a entender, hermanos? ¿Sí? Entonces, cuando Pedro dice que nosotros debemos abandonar todas estas cosas, tenemos que entender, hermanos, que tú decides hacer esto. Dios no viene, hermano, y te pone en la mano en el cuello y te dice, por favor, sé santo. No, nunca lo va a hacer. Nunca lo va a hacer. Dios nos dio la capacidad de elegir y se llama libre. Tú decides cómo vivir. Tú decides cómo vivir.
Pablo en la carta de Corintios, hablando de salvación, dice, y algunos se salvarán como por fuego. Así como que, uy, Dios mío, te salvaste, pero por una rayita. Y eso es lo que se salvaron por una rayita, hermano. Son aquellos que no supieron decidir qué hacer con su vida. En qué momento parar a las cosas que afectan su corazón. En qué momento parar y decir, ya no quiero ser así. Quiero ser diferente. Quiero ser santo para Dios. Dios no obliga a nadie. Tú decides cómo caminar y cómo andar en Él. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual. La palabra desear es fuerte en la versión de los 70. Se traduce en la antigua griega o en el Antiguo Testamento, ahí la palabra como, ¿recuerdan este salmo maravilloso que dice ahí, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti mi alma? Es la misma expresión cuando dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, ¿no? Entonces, hermanos, cuando nosotros entendemos que Jesús me rescató, voy a usarle el mismo lado para que no los confunda. Jesús me rescata, ¿sí? Jesús paga un precio por mí. Jesús tiene un propósito de santificarme, pero Jesús me hace renacer en Él, justamente para que tú tengamos un sentido de vida. Y ese sentido de vida que es el renacer en Jesucristo con una esperanza viva y eterna. Y como nosotros nacemos en Jesús, ¿qué dice primera carta de Corintios capítulo 5, versículo 17? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué más sigue? Todas son hechas nuevas. Y acá Pedro está diciendo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. El salmista decía, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti mi alma mía. ¡Wow! ¿Cuánto nos hace falta, hermanos, enamorarnos de Dios para poderlo entender? Para poder reconocer que sin Dios no somos nada, ¿no? Porque cuando estamos con Dios, ahora sí aprendemos a desechar lo malo, la malicia, la hipocresía, la envidia, todo engaño y toda malicia. Solamente por Él. Sin Él no somos nada. Por favor, dale un clic más. Hablando de su declaración, capítulo 2, versículos 8 al 10. ¿Sí? Ahora hablamos de esa acción de creer. ¿Sí? Tenemos que creerle a Dios. Hablábamos hace rato de esa acción, ¿no? De desechar. Tenemos que desechar todo lo que nos contamina. Tenemos que decidir desechar todo lo que nos afecta. Pero ahora necesitamos decidir creer. ¿Sí? Solamente tú puedes creer en Dios. Nadie te puede obligar. ¿Sí? Nadie te puede obligar a creer en Dios. Tú decides creerle a Él. Ahora, cuando hablamos de creerle a Dios, ahí la palabra de Dios más adelante es algo impresionante porque va a decir, mas vosotros sois linajes escogidos, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿Me entiendes? ¿Me doy a entender? ¿No? Entonces, la declaración de parte de Dios para tu vida es, créeme, porque yo te hice linaje santo escogido. Créeme, porque yo te he puesto como pueblo adquirido por Dios. Créeme, porque yo te he puesto con un deber para que anuncie las virtudes de aquel que te llamó, que es Jesucristo, nuestro Dios y Redentor. Amén. En ti está el creerle a Él. En ti está el confiar en Él.
y depositar todo tu ser para Él. Por eso cuando hablamos de que nosotros debemos desear la leche espiritual, es justamente lo que tenemos que hacer. Un escritor, Mayer, dice de esta forma: la falta de desear o de recibir esta leche espiritual es la razón por la cual surgen tantos problemas en la vida cristiana individual y en las congregaciones. La condición enfermiza de tantos cristianos establece una queja lamentable del alimento, con el cual se alimenta al no decir nada fuerte o no reciben nada de leche. Por lo tanto, la iglesia de Dios se asemeja con las salas de un hospital infantil. ¿Qué está queriendo decir Meyer acá? Está diciendo algo tan sencillo y tan conocido por todos nosotros. Si un bebé no quiere tomar leche, ¿cuál es la razón? Mamás, está enfermo. Simple, no tiene hambre, pero quizás la hambre en un bebé cada cuántas horas viene. Si es recién nacido, ¿cada cuántas horas te vas a levantar, Julie? A cada hora. Lo siento por ti, Julie, pero si no lo sabía, no, ya pasaste por esto, ¿verdad? Ya tienes tu segundo bebé, ¿no? Los que no tienen bebé todavía, lo siento por ustedes, porque a cada hora se van a levantar a alimentar a sus hijos. Después cada 2 horas, después una vez a la noche quizás, o 2 veces a la noche. Pero va a ser algo frecuente, ¿sale? Pero un bebé que no quiere alimentarse es porque está enfermo. Un bebé que no quiere comer, que no pide leche, es porque está mal. Y si no se alimenta, ¿qué puede pasar? Lamentablemente va a morir. Hermanos, un cristiano que no se alimenta de la palabra de Dios está enfermo espiritualmente. Un cristiano que no quiere leer la palabra de Dios está enfermo espiritualmente. Un cristiano que no quiere leer la palabra de Dios, ¿sí?, va a traer esa enfermedad e incluso hasta puede quedarse chiquito, ¿no?, y tener esa enfermedad de enanismo y quedarse de esa forma. El problema no es que no quieras tomar leche, el problema es que no tomes leche, nunca. ¿Sí? ¿Y cuántos cristianos, hermanos, tenemos en las iglesias que no se alimentan? No se alimentan, ni en la iglesia ni en su casa. Pero eso sí, pueden ver y entrar al YouTube y escuchar predicaciones y dicen, ya me alimenté. No, hermano, no te estás alimentando con eso. Necesitamos crecer en la palabra de Dios y para crecer en la palabra de Dios necesitamos entender la palabra de Dios. Y para saber entender la palabra de Dios tienes que pasar tiempo con la palabra de Dios. Si no pasamos tiempo con la palabra de Dios, difícilmente te vas a alimentar bien. Tomar leche bronca no es lo mismo que tomar leche al pura o de las que conocemos el día de hoy. ¿Sí? Las leches que tomamos el día de hoy ya tienen un porcentaje mínimo de leche, el 20%, 12%, y el resto es agua. No te alimenta de la misma forma que una leche bronca. E incluso hoy en día muchas de las leches ya son sustitutos, ni siquiera llegan a leche, son sustitutos. Hermanos, déjame decirte que si tú te estás alimentando con el YouTube, tú te estás alimentando con predicaciones ahí que agarras de donde sea, que nada más lees la Biblia y lees un versículo y te aburres y dejas la Biblia, estás con el sustituto de la palabra de Dios y no con la palabra de Dios. ¿Sí me doy a entender? Necesitamos hacer algo con nuestras vidas. Necesitamos decidir en nuestras vidas qué hacer. Y no lo tomen como regaño. Dicen que yo regaño mucho. No lo estoy regañando, hermano. Le estoy animando a que cada uno de nosotros realmente andemos como cristianos, como hijos de Dios, que lo que somos. ¿Sí? Así es. Así es. Más adelante,
Dice, desechando pues toda malicia, bueno, eso ya lo vimos, ¿no? Versículos 4 al 5 dice que nosotros debemos aprender a llegar a Jesús. Debemos aprender a andar con Jesús. Dice la palabra de Dios, acercándoos a Él. Fíjate lo que dice acá. Piedra viva, desechado ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, ¿qué dice ahí? Como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de ¿quién? Hermanos, y si estamos en Jesucristo somos piedras vivas. Si no estamos en Jesucristo somos piedras muertas, piedras desechables, ¿sí? Necesitamos acercarnos a Dios para poder vivir como Cristo vivió. Eso es lo que quiere decir Pedro acá. Y cada uno de nosotros dice que somos piedras vivas. Y fíjate ese término que usa ahí Pedro. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. En la antigüedad el pueblo de Israel tenía un templo en el cual ellos llegaban a adorar a Dios y en ese momento podían hacer sacrificios. En este tiempo, hermano, tú y yo somos parte de ese edificio espiritual. Tú y yo somos esas piedras vivas y nosotros somos sacerdotes santos para Él. Hombres, varones, tú y yo somos sacerdotes en nuestra casa. ¿Sabes qué hacía el sacerdote? El sacerdote tenía el deber de comunicar la palabra de Dios. Si tú no estás comunicando como hombre la palabra de Dios en tu casa, no estás siendo sacerdote. ¿Sabes qué hacían los sacerdotes en aquel tiempo? Los sacerdotes hacían sacrificios, ¿sí?, por el pecado del pueblo, por el pecado mismo de cada uno de ellos. Hombres, si nosotros no nos acercamos a Dios como sacerdotes y pedimos por nosotros, estamos fallando. Estamos errando al blanco porque no nos estamos comportando como siervos de Dios. ¿Sabes qué más hacían los sacerdotes? Conducían en adoración al pueblo de Dios. ¿Cuántos hombres tenemos acá? ¿Sí? Levanten la mano. ¿Tienes la capacidad de llevar a tu gente a la adoración a Dios? Simple. Cada domingo te levantas con ganas de decirle a tu gente, a tu familia, vamos a adorar a Dios y vamos a llegar temprano. Vamos a ir y vamos a adorar juntos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si no estás haciendo eso, estamos cerrando al blanco. Porque un sacerdote de Dios tiene el deber de comunicar la palabra de Dios, tiene el deber de hacer sacrificios por la familia que ama, ¿sí? Acercarlos a Dios. Tiene el deber de llevarlos a la adoración a los que dice amar. Si no está haciendo eso, está fallando. Es el deber del varón. Y si no hay varón, hay mujeres que tienen que hacer esto. Tienen que hacer esto. Si tú ves, mujer, que no hace esto tu esposo, anímalo. Y si no se anima, hazlo tú. Porque si no, tarde o temprano, tu familia va a caer. Porque necesitamos acercarnos a Dios. Mas vosotros sois linajes escogidos, pueblos adquiridos por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Amén. Bueno, continuemos. Del 6 al 8 va a hablar acerca de la gloria de la piedra del ángulo, ¿no? Dice, por lo cual también contiene en la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él, ¿qué dice? No será avergonzado. Hermano, ¿le crees a Jesús? Porque si le crees a Jesús, nunca vas a ser avergonzado. Jamás vas a ser avergonzado, porque le estás creyendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo le creo, hermano, no sé tú, pero yo le creo a ese Jesús que tenemos como nuestro Señor y Salvador. Dice, para vosotros pues,
los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace que caer. Hermano mío, esto es realmente hermoso lo que está diciendo Pedro acá. Para el que cree, no le es vergonzoso. Pero para el que no quiere creer, no solamente es piedra, es una roca en medio de su camino, que le es de tropiezo para él. Hermano, estoy orando para que Dios sea una piedra, una roca de tropiezo para sus vidas. Porque cuando Dios se pone como piedra de tropiezo en nuestras vidas, entonces, después de eso, entenderemos que necesitamos ser parte de Él y convertirnos en piedras preciosas para Él, piedras vivas. Amén. Que Dios nos bendiga y que Dios nos haga a nosotros dirigirnos en la verdad. Spurgeon, un teólogo, dice de esta forma: cuando Charles Spurgeon tenía 16 años, él predicó su primer sermón en una casa de pueblo y ante mucha gente pobre. Y para su texto escogió 1 Pedro capítulo 2, versículo 7. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Spurgeon dice que él no piensa que pudo haber predicado ningún otro pasaje de la Biblia, pero Cristo fue precioso para con mi alma, y yo estaba en el rubor de mi amor juvenil, y no podía quedarme callado cuando un precioso Jesús era el tema. Hace rato yo les preguntaba, ¿para cuántos de nosotros Jesucristo es precioso? Acá está la respuesta. Si eres parte de esa piedra angular, si eres parte de esa piedra viva, entonces Jesús es precioso para tu vida. Y tú eres precioso para Dios por Cristo. Amén. Eres precioso para Dios. Dile a la persona que está a tu lado, eres precioso para Dios. Dile, eres precioso para mi Jesús. Eres lo más hermoso que Dios ha elegido para honrar a mi Jesús. Hermanos míos, continúa diciendo Spurgeon: ¿es precioso Jesús para tu alma? Recuerda, tu condición depende de la respuesta a esta pregunta. ¿Tú crees? Si Él es precioso para ti, pero si Él no es precioso, entonces no eres creyente. Y si ya eres condenado porque no crees en el Hijo de Dios. Porque Cristo es precioso intrínsecamente. Cristo es precioso positivamente. Cristo es precioso comparativamente. Cristo es precioso superlativamente. Y Cristo es precioso adecuadamente a la necesidad del creyente. ¿Lo crees? Di amén. Amén. Y ya voy terminando. Dice los últimos versículos: el lugar privilegiado del pueblo de Dios, nosotros como pueblo de Dios. Mas vosotros sois linajes escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado ¿qué? Misericordia. Alábale a Dios, porque Dios merece tu alabanza, porque tú eres el pueblo adquirido por Dios. Amén. Esto es algo maravilloso que Dios está haciendo y realmente me asombra realmente lo que Dios hace. ¿Puedes adelantarlo, por favor, ahí un tantito más? ¿O ya no hay más? Hablando de mi deber, dice ahí, versículos 12, del 11 al 25, la acción es obediencia. ¿Sí? En este caso, la acción es obediencia. ¿Qué tenemos que hacer? Número 1, debemos abstenernos de todo deseo carnal, dice ahí la palabra de Dios. 2, manteniendo buena vuestra manera de vivir ante los gentiles. Y después dice que haciendo el bien hagáis callar a la ignorancia de los hombres insensatos.
¿sí? Pero para esto, hermanos, tenemos que obedecerle a Dios. No hay otra. Si tú no obedeces a Dios, no vas a poder desechar lo malo y mucho menos abstenerte al pecado. Porque quieras o no, somos seres humanos que vamos a caer. Nadie de nosotros puede decir, yo no voy a caer en pecado. Nadie de nosotros puede decir, yo no hago lo malo. Lo vamos a hacer. Lo malo es que permanezcas en el pecado. Lo malo es que practiques el pecado. Porque de que vamos a pecar, vamos a pecar. Y mucho más si no estamos agarrados de la mano de Dios. Necesitamos mostrar esta acción de obediencia a Dios para que aprendamos a desechar lo malo. Necesitamos obedecer a Dios para que nosotros podamos mantener nuestra buena manera de vivir ante los incrédulos. Hermanos, duele muchísimo escuchar a personas que no quieren venir a la iglesia. ¿Por qué? Para ser como aquel cristiano, ¿para qué voy a la iglesia? Duele muchísimo escuchar eso. Para ser como ese que va a tu iglesia, no, yo no voy a tu iglesia. Y para el colmo ni siquiera te lo dicen de frente, lo dicen a otras personas. Y esas otras personas están siendo contaminadas por estas personas que no han decidido seguir a Jesucristo, que no han decidido creerle a Dios, que no han decidido ser piedras vivas por Cristo Jesús en sus vidas. Por eso necesitamos, dice ahí la palabra de Dios, haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia. ¿Qué significa ignorancia, hermanos? No saber, no conocer, ser necios, ¿sí? Neófito, dice la palabra de Dios, no conocer de Dios. Necesitamos conocer la verdad de Dios. Necesitamos actuar, necesitamos realmente obedecerle a Dios para que cuando nosotros obedezcamos a Dios, Dios sea glorificado en nosotros. Cuando llegamos a Jesús debemos demostrar sumisión propia no solamente ante Dios, sino que ante el gobierno, ¿no? Dice ahí la palabra de Dios, por causa del Señor someteos toda institución humana, ya sea el rey como a superior, dice, ya sea los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Que es la palabra de Dios para con nosotros. Y finalizo con esto, por favor, termina la última diapositiva. Pregunta, ¿ya sabes quién eres? Espero que sí. ¿Eres una persona que fuiste rescatada por Jesucristo? ¿Eres una persona que Jesús tuvo que pagar un alto precio por ti? ¿Eres una persona que por voluntad de Dios Él quiere que vivamos una vida de santificación? Pero eres una persona que tiene que nacer. ¿En qué proceso estás? ¿Apenas estás siendo rescatado? ¿Ya sabes que Jesús pagó un precio? ¿Ya estás viviendo una santificación? ¿O ya renaciste para vida eterna en Cristo Jesús? ¿En qué proceso estás? ¿En qué paso estás? ¿Cuál es tu condición? Me encantaría, hermanos, que todos estemos en el último paso, donde todos podamos glorificar a Dios de la misma forma y la misma manera. Por eso la pregunta, ¿ya sabes quién eres? ¿Y por qué Jesús te salvó? Jesús te salvó con un propósito, y el propósito es que haciendo el bien, hagamos callar la ignorancia de aquellos que quieren hablar mal de nosotros. Lo dice la palabra de Dios. Que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos.
Fíjate lo que dice acá Pedro. Amad a los hermanos. Yo quiero ver amor entre nosotros, hermanos. Déjame decirte que a veces no se escucha que hay amor entre nosotros. Déjame decirte que a veces no se escucha que hay unidad en nosotros. Déjame decirte que a veces se escucha lo contrario y se ve lo contrario. Espero que tú y yo decidamos andar en amor. No lo dice Pedro incluso, ni Pablo, lo dice Dios. Actuemos como libres, pero no como pretexto, para usar la libertad como pretexto, sino como siervos de Dios. Honrad a todos. La palabra honrar significa darle el lugar que merece, ¿sí? Si tú no estás dando el lugar que merece a tu hermano, a tu hermana, estás fallando al blanco. Si tú no estás amando a tu hermano, a tu hermana, estás fallando. Y termina diciendo Pedro en esto: temed a Dios. ¿Sabes qué dice Proverbios capítulo 1, versículo 7? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Lo único que no puede llevarte a temer a Dios es que seas insensato. Lo contrario de sabio. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Que Dios te bendiga.